Bienvenidos a la tercera clase del taller de biografía, de memorias biográficas. Vamos a empezar esta clase que tenemos bastante información y sobre todo es muy importante. ¿De qué vamos a hablar ahora? Sobre la estructura y la narrativa de una biografía. ¿Qué es lo que necesitamos saber sobre la estructura y sobre la narrativa? ¿Cómo vamos a estructurar una biografía y cómo es que vamos a empezar ya propiamente a narrar? ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Comprender los elementos esenciales de una narración efectiva en una biografía. Explorar la importancia de la estructura en la presentación de la historia del sujeto. Aprender a construir una narrativa coherente y envolvente. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Y la biografía exitosa en realidad no es simplemente una colección de eventos, ¿no? Yo les decía, no es solamente una lista de puros eventos, de situaciones, de logros, qué sé yo. No, en realidad lo que nosotros necesitamos lograr es una narración que cautive al público, que enganche al lector, que haga que ese lector conecte emocionalmente con esa historia, con la historia de vida de esta persona real, esta persona, este ser humano que sí existe o que sí existió. Entonces, en esta clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explorar los elementos fundamentales de una narración efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque es una narración que evoque, es una narración que conmueva. ¿Y cómo vamos a estructurar todos los datos que tenemos, cómo es que vamos a recopilarlos y cómo es que vamos a hacer la estructura de esta narración para que sea fluida, para que sea coherente y que sea al fin y al cabo una experiencia de lectura enriquecedora y memorable? Eso es lo que buscamos, conmover. Primeramente, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son los elementos de una biografía efectiva? Personajes centrales. Tenemos que darnos cuenta que no solamente en la biografía nosotros vamos a poner atención en el sujeto propiamente de la biografía, sino que en realidad también existen las personas, los personajes que están alrededor de este sujeto, ¿no? Gente que estaba en su vida o que está en su vida y que forma parte de todo aquello que esta persona logró y que todo aquello que esta persona ha vivido. Son personas clave en la vida y a ti lo que te toca hacer ante todo es definir quiénes son estas personas que vas a incluir en la biografía. Tienen que ser personas importantes. Tienes que saber cómo es que están conectados con el sujeto y que en realidad el lector pueda formar un vínculo entre ellos, pueda darse cuenta de que en realidad estas personas aparecen en la biografía porque han marcado de alguna manera la vida de esta persona. Luego tenemos el contexto y el escenario. Tienes que contextualizar a la persona. Y en esto quiero decir el contexto histórico, el contexto cultural y social. ¿En qué momento estaba? ¿Cómo estaba el mundo en la época en la que esta persona nació, en la época en la que esta persona fue creciendo, cuando fue a la escuela, cuando estaba más grande? ¿Qué año era? ¿Cómo era el mundo? ¿Cómo era el lugar donde vivía? Y en qué contexto político, probablemente social, se encontraba el mundo en ese momento. Es muy importante contextualizar para que la persona comprenda. El lector se va a situar en ese momento, va a darse cuenta, ok, el mundo estaba así, en tal lugar estaba pasando tal cosa, había tal problema, existía tal situación. Entonces, la persona empieza a conectar y a situarse un poco en cuál es el momento en el cual se está dando esta narración. Luego tenemos la introducción y el desarrollo. Aquí, en realidad, en la introducción tú vas a presentar al sujeto y vas a hacerlo de una manera potente, de una manera que llame al lector a leer. Así como cuando nosotros hacemos ficción,
yo siempre les hablo de un planteamiento potente, de una primera parte de la novela, esas 3 o 4 primeras líneas del libro que tienen que enganchar a la persona, que no te permita dejar el libro. Lo mismo debemos lograr en la biografía, en la introducción. Plantear una pregunta, presentar al personaje de una manera intrigante, de una manera en la cual la persona no quiera y quiera continuar leyendo, no quiera soltar este libro. Y a medida que la narración va avanzando, vas a ir desarrollando los aspectos de su vida, como algunos eventos importantes, los logros, sus desafíos, y ya más adelante en la clase vamos a ver cómo es que se van a ir, cómo vas a irlo estructurando para ir manejándolos y tener el control de todos estos aspectos. El arco narrativo. La narrativa en realidad tiene que tener un arco que incluye la introducción o planteamiento, el desarrollo o el nudo y con un clímax, porque tiene que haber durante el nudo, durante el desarrollo de la historia, siempre hay un momento cumbre, siempre hay un clímax, ¿no? Ese momento importante, ese punto de quiebre en la vida de la persona, ese momento que marcó su vida y que lo hizo cambiar o que la hizo cambiar, que la hizo tomar decisiones, que la hizo tal vez reflexionar sobre ciertas cosas y enrumbar su vida hacia otro rumbo. Y al final tenemos la resolución o el desenlace. En el caso de que estemos hablando de una estructura narrativa normal, planteamiento, nudo y desenlace. En el caso de la biografía tenemos la introducción, el desarrollo con clímax y la resolución. Aquí tienes que presentar situaciones desafiantes, momentos de cambio, este punto de quiebre de la persona, todas estas situaciones relevantes, sobre todo, van a enriquecer la lectura. Luego tenemos que tomar en cuenta las descripciones. Y las descripciones en todo escrito, en toda narración, cuando nosotros creamos una historia, cuando escribimos un libro de ficción o cuando hacemos una biografía, cuando estamos contando algo, ¿no? En realidad no es contar, sino mostrar. Tú lo que haces cuando estás escribiendo es mostrarle a alguien algo. Le estoy mostrando la historia de este sujeto, de esta persona que yo elegí. Entonces tengo que encargarme de que mis descripciones hagan que la persona se pueda situar en ese mundo, pueda imaginarse a la persona si es que no la conoce, pueda imaginarse esa situación que se está viviendo, ese lugar, cómo es. La descripción tiene que ser absolutamente vívida, utilizar los 5 sentidos para describir. Y esto se puede hacer, una descripción fluida con los 5 sentidos, qué es lo que ves, los colores, las formas, las texturas con el tacto, aquellos sonidos, música, ruidos con el oído, algún sabor que se evoca, el olfato, qué es lo que hay, qué aromas existen. Normalmente el olfato está ligado a la memoria, pues nos puede ayudar muchísimo para hacer una descripción y utilizar muchísimos recursos literarios que enriquecen muchísimo las descripciones, como las metáforas, las comparaciones, las personificaciones. Todo esto nos ayuda muchísimo a enriquecer nuestras descripciones y van a hacer que el lector pueda conectar con lo que le estás contando. Luego tenemos diálogos auténticos. Y sí, en la narración de una biografía también es bonito, también es importante incluir ciertos momentos de diálogo y tener estos diálogos auténticos que ayuden a que los personajes que están participando, que tú estás incluyendo en esta biografía, se comuniquen entre ellos de repente ejemplificando un momento de la vida del sujeto que sea divertido, algo que sea auténtico, algo que llame la atención. Puede ser el diálogo, de hecho, siempre el diálogo es una herramienta muy poderosa para mostrar los conflictos en las personas
o las emociones, para mostrar lo que el personaje siente. ¿Cómo lo muestro? Por medio de un diálogo. El diálogo bien estructurado, bien hecho, es un diálogo potente, es un diálogo que enseña, que muestra muchísimas veces lo que la narración propiamente dicha no logra. Las emociones y los desafíos. Tienes que explorar dentro de la narración de esta biografía las emociones del sujeto, todos estos desafíos que ha logrado, que tiene dentro, que lleva consigo el sujeto. Esto ayuda a que la persona que está leyendo, el lector, pues puede crear fácilmente una conexión emocional, puede llegar a sentir lo que esta persona ha vivido y ya simplemente ya deja de ser alguien que está en un libro, sino ya se convierte en un ser humano real, ¿ok? Nosotros sabemos que es un ser humano real, sabemos que están escribiendo una biografía de alguien que sí existe. Sin embargo, el lector no sabe o sabe, pero no lo siente como un ser humano. Entonces, cuando tú incluyes emociones y desafíos dentro de la narración, ya esto se vuelve muchísimo más cercano emocionalmente a tu lector y ya lo siente como algo humano, como alguien de carne y hueso con quien puede conectar fácilmente en toda en la historia de su vida. Los momentos clave, pues hay que destacar ciertos momentos, siempre todos los seres humanos tenemos momentos claves en nuestra vida, yo les llamo punto de quiebre, ¿no? Ese momento o esos momentos en la vida que son fechas muy importantes que nos convierten en las personas que somos ahora, ¿no? Aquellas lecciones aprendidas, aquellos momentos de fracaso, por decirlo de alguna manera, porque el fracaso tampoco simplemente son desafíos de la vida que uno tiene que saber sortear, ¿ok? Para tener luego un aprendizaje de cada cosa que nos pasa. No son fracasos, sino son aprendizajes, oportunidades de crecer. Entonces, todo esto, en realidad, tú tienes que tenerlo ya previamente delimitado, cuáles son estos momentos importantes, esos momentos clave que me van a ayudar a que la narración fluya, a que esta narración sea real, sea de una persona que ha vivido, pues sí ha vivido, pero ha tenido desafíos en la vida. Y yo lo tengo que poner en el libro, tengo que ponerlo tal vez acompañado de un diálogo, tal vez acompañado de una buena descripción. Eso va a ayudar a que la persona conecte. Y al final tenemos la resolución y la reflexión, ¿ok? Tienes que cerrar el libro con una resolución satisfactoria, con un final satisfactorio, que lo que haga es mostrar cómo el personaje o el sujeto ha cambiado, ¿no? En qué persona se convirtió después de todo lo que le pasó en la vida, de todas las cosas que aprendió, qué persona es hoy, cómo creció, cómo evolucionó emocionalmente, profesionalmente, humanamente. Entonces, aquí puedes incluir también algunas reflexiones de vida sobre qué es lo que esta persona está dejando como legado, sobre todas estas cosas que le tocaron vivir y que supo sortear. Entonces, esto sería una conclusión, una resolución bastante bonita, potente, que le deje a tu lector algo en qué seguir pensando, aun si ya cerró el libro. Y eso es lo que tú buscas. Vamos a hacer esta actividad, pero luego la vamos a hacer. El tema va de la mano con lo que ya hemos practicado, que ha sido crear este personaje, que ya tenemos ya las preguntas y todo esto lo vamos a hacer después para poder seguir avanzando con esto. Tenemos el flujo narrativo, la narración debe fluir, no debe tener estos, estos cortes a veces que no nos damos cuenta cuando los ponemos y no fluyen de una manera natural. Tienen que los eventos ir uno de la mano del otro para que esto se sienta coherente, para que se sienta que fluya, y no es una lista, no es una lista, es una narración fluida de la vida de una persona con sentimientos, con emociones, con situaciones reales, con humanidad.
vamos a ver. En la conclusión, una narración efectiva, ¿qué cosa es? En realidad es la columna vertebral de la biografía y de una buena biografía. O sea, tú tienes que conseguir que tu narración, como yo le decía la vez pasada a una chica que me pidió que le ayudara con un tema de una biografía que ella estaba haciendo de sí misma, autobiografía, y me mandó pues una serie de eventos de su vida, y lo que yo le decía era que todo era espectacular. Sin embargo, yo no sentía su alma en ella, no sentía a esa persona narrando y contándome todo aquello que le ha tocado vivir. Todos estos eventos espectaculares, todos estos eventos que podrían marcar fácilmente la vida de una persona y que de hecho marcaron su vida, pero no se siente como humana. Entonces, lo que buscas tú en una narración efectiva para una biografía es que se sienta que de quien estás hablando es de un ser humano, de una persona que vivió o que vive, de una persona que ha sentido, que se ha caído, que se ha levantado, que se volvió a caer y se volvió a levantar, y que durante toda su vida consiguió cosas, perdió algunas y evolucionó de alguna manera. Entonces, si tú comprendes y aplicas esos elementos esenciales que nosotros acabamos de ver, en realidad vas a tener una historia que tus lectores van a poder sentirse identificados con este personaje, van a sumergirse en esta historia y van a conectar emocionalmente. Vamos a ver la estructura básica de una biografía. La estructura básica puede variar y en realidad pues depende de cuál es el enfoque y cuál es el estilo con el cual tú la vayas a escribir. Sin embargo, hay un patrón que siempre se repite y eso es lo que ahora vamos a analizar. Pues tienes que presentar de una manera organizada y sobre todo coherente la vida de esta persona, sus logros y de repente alguno que otro bache o conflicto en su vida. Entonces aquí tenemos una estructura básica que tú puedes ir siguiendo y tomar como modelo. La introducción. En la introducción vas a presentar al sujeto y cuál es su importancia, por qué es una persona importante, por qué es que la elegiste como sujeto de biografía, qué es aquello que impacta de esta persona. Y pues puedes proporcionar una visión bastante rápida y general de sus logros y de sus contribuciones. Luego tenemos la infancia y sus antecedentes, ¿no? Esto es la estructura que podemos manejar, ¿ok? Entonces, como segunda parte podemos hablar ya de la infancia, ya propiamente meternos a la biografía, ¿no? Ver los primeros años de vida, quién es su familia, dónde vivía, cuál es su entorno, su familia, su colegio, todas las experiencias que uno vive cuando es niño, pues todo esto lo vas a incluir. Y podrías ir destacando ya desde este momento en la narración, alguno que otro evento que en realidad haya logrado, haya hecho que esta persona cambie o que haya marcado la personalidad de esta persona. Luego tenemos el desarrollo y la educación. El colegio, cómo fue su educación, la formación que recibió, cómo eran sus profesores, sus compañeros de clase, le gustaba el colegio, no le gustaba, qué curso más le gustaba. Resalta aquí los eventos más importantes que conducen o que condujeron a esta persona a desarrollarse de una manera personal y profesional. En este momento es el momento de explayarse para contar todos esos eventos del colegio o esos eventos de la universidad o de donde estudiaría esta persona. Luego tenemos los logros y contribuciones. Aquí es donde nos vamos a centrar para empezar a hablar de sus logros, de todo lo que esta persona ha conseguido en la vida. Y detalla aquí cuáles son sus contribuciones a la sociedad, en qué ha ayudado, por qué es tan importante la comunidad, su profesión, qué es lo que consiguió como profesional,
como una persona inteligente de repente, pues llevó a cabo proyectos importantes, todo esto se va a incluir en el tema de los logros y contribuciones. Luego tenemos también los desafíos y los obstáculos. Examina aquí cuáles fueron sus desafíos, qué obstáculos tuvo para conseguir aquello que se había planteado, ¿no? Todos estos problemas que pudo haber enfrentado a lo largo de su vida. Y enseña sobre todo no a solamente hablar de los problemas, de los conflictos, sino de cómo es que esta persona lidió con ellos, cómo es que superó cada obstáculo que encontró en la vida y se volvió una persona exitosa. Momentos clave e hitos en su vida. Aquí tienes que resaltar los momentos más importantes que marcaron su vida. Aquellos momentos que hicieron que tomara alguna decisión importante, algún punto de inflexión en la vida, un punto de quiebre, como yo le digo. Y destaca los hitos profesionales y personales de esta persona. Influencias y relaciones. ¿Cuáles son las personas que estaban siempre a su alrededor, en su entorno? ¿Cuáles son los eventos o experiencias que marcaron su vida? Explora sus relaciones personales, profesionales, lo que es más significativo, si era casado o no era casado, cuando se enamoró por primera vez. Todas estas situaciones, si tenía hijos, no tenía hijos, los hijos cerca, los hijos lejos, relaciones de amor, de desamor, todo esto debe ir incluido ahí porque todo eso influye en la vida del ser humano. Entonces debes incluirlo. Legado y reflexiones finales. Aquí vas a describir el legado de la persona, el impacto que ha tenido en la sociedad, en la vida de las personas que estaban a su alrededor y en el campo profesional en el cual se desempeñaba. Proporciona aquí alguna reflexión final sobre la vida y los logros de esta persona. Y tendremos una conclusión al final. Nos cierra la biografía con una conclusión que va a resumir los aspectos más importantes y destacados de la vida de esta persona. Y aquí puedes incluir una reflexión final. Es importante que tú recuerdes que la estructura que acabamos de ver es una estructura flexible, o sea, no es que lo vas a incluir todo igualito, así tal cual como lo estamos diciendo, no, esto depende de ti, depende de cómo quieras manejar tu biografía, cómo quieras que fluya, pero estos puntos son importantes. Entonces es como una ayuda para que puedas iniciar una estructura y luego tú irás manejando cómo es que quieres contar, cómo es que quieres mostrar esta historia. Cuando tú organizas la información de una manera coherente, de una manera lógica, esta biografía va a ser muchísimo más fácil y sencilla de seguir por el lector. El lector va a poder seguir porque los eventos se van a narrar de una manera coherente. Aquí vamos a revisar un ejemplo de una estructura básica de una biografía. Y el título se llama Destellos de Genialidad, la vida de Elena Martínez. Introducción. Elena Martínez, una mente brillante en el campo de la inteligencia artificial. Ha dejado una marca indeleble en la tecnología moderna. Su historia es un testimonio del poder de la dedicación y la innovación. Infancia y antecedentes. Desde sus primeros días en una pequeña ciudad, Elena mostró un amor innato por los rompecabezas y la tecnología. Sus curiosos exploradores la llevaron a desmontar y volver a ensamblar dispositivos electrónicos a una edad temprana. Desarrollo de educación. Elena se sumergió en su pasión estudiando ingeniería en una prestigiosa universidad. Su búsqueda incesante de conocimiento la llevó a investigar la inteligencia artificial y sus posibilidades revolucionarias. Logros y contribuciones.
Con una visión única, Elena desarrolló algoritmos innovadores que mejoraron la eficiencia y precisión de sistemas de inteligencia artificial en todo el mundo. Sus avances abrieron nuevas fronteras en la atención médica y la automatización industrial. Desafíos y obstáculos. A pesar de enfrentar el escepticismo inicial de algunos, Elena perseveró. Superó los obstáculos con determinación y demostró que la perseverancia y la creatividad pueden cambiar el mundo. Momentos clave e hitos. El lanzamiento de su software de diagnóstico médico revolucionó la atención de salud y su discurso inspirador en una conferencia internacional la catapultó a la prominencia mundial. Influencias y relaciones. Elena atribuye gran parte de su éxito a su mentor, un científico pionero en la IA que guió su viaje. Su red de colegas y amigos también jugó un papel fundamental en su desarrollo. Legado y reflexiones finales. El legado de Elena se extiende más allá de su trabajo. Inspiró a una nueva generación de científicos y demostró que el género no define los límites del logro. Su historia sigue influyendo en la innovación y la tecnología. Conclusión. La vida de Elena Martínez es un testimonio inspirador de cómo la pasión, la dedicación y la creatividad puede transformar el mundo. Su legado perdurará como un faro de luz para aquellos que buscan hacer la diferencia a través de la innovación. En este ejemplo, en realidad se resume la estructura básica de la biografía, si te estás dando cuenta. Proporciona una breve visión de la vida de logros de Elena Martínez. Ahora, vamos a ver cómo es que se crea un esquema o guión para una narrativa, para esta narrativa de la biografía. Es una etapa crucial, es muy importante, como yo siempre digo, cuando uno va a empezar a escribir, lo que sea que quieras empezar a escribir, tienes que tener primero una estructura. Tienes que primero crear algo, un bosquejo, como le dicen muchas personas, un esquema previo para tener un orden y luego empezar a escribir y dejar que fluya, por supuesto, va a fluir la imaginación con los datos que yo tengo y voy a ir haciendo la narración muchísimo más rica y humana. Sin embargo, es importante que yo tenga esta estructura para no confundirme, sobre todo si es que tengo ya muchísima información recopilada, pues una línea de tiempo, un mapa mental, muchísimas cosas que podemos utilizar para tener un control de la información. Y aquí tenemos cómo puedes estructurar el esquema o el guión. Primeramente, tienes que tener en cuenta la introducción, cómo es que va a empezar, cómo vas a presentar al sujeto y cómo le vas a dar una pequeña visión general de lo que va a haber dentro del libro. Luego tenemos la infancia y los antecedentes de esta persona, su familia, sus relaciones, su infancia, cómo vivió, cómo era de pequeño, los eventos que influyeron en su vida de niño y de adolescente. Luego tenemos el desarrollo y la educación, cómo se educó, en qué colegio, cómo era su vida educativa de niño, de adolescente, tenía amigos, no tenía amigos, cómo decidió estudiar lo que estudió en la universidad, a lo que se dedica ahora, cómo es este descubrimiento y crecimiento personal. Luego tenemos los logros y contribuciones. Esta persona tiene logros, pues tú tienes que destacarlos, destacar estos logros, los más significativos y cómo todas sus contribuciones han impactado en otras personas. Cómo es que esta persona ha influido en el bienestar de otras generaciones o de otras personas que estaban cerca de él o de ella. Desafíos y obstáculos, identificar cuáles han sido los desafíos que ha tenido que enfrentar y cómo los ha enfrentado en su carrera, en su vida. Aquí detalla cómo es que los superó y qué es lo que aprendió, cuáles fueron las lecciones aprendidas respecto a estos problemas o a estos conflictos que enfrentó en su vida. Momentos clave e hitos. Aquí vas a resaltar
los momentos que marcaron, estos puntos de inflexión, los hitos profesionales, los hitos personales, tal vez el nacimiento de un hijo, el matrimonio, su graduación de la universidad, su primer doctorado, cosas como esas. Influencias y relaciones. Aquí vas a examinar a las personas de su entorno, su familia, los eventos, experiencias que influyeron en su vida, explorar sus relaciones personales y también sus relaciones profesionales. ¿Qué personas en su ámbito, en el ámbito profesional, influyeron en esta persona para ser el profesional que soy? ¿No? ¿Qué personas fueron las que lo inspiraron o qué mentor tú? Legado y reflexiones finales. Analizar aquí el impacto duradero de este sujeto en el campo y en la sociedad, en el campo en el que se desarrolló profesionalmente y sobre todo en la sociedad que estaba y que se sintió influida por él. Proporciona alguna reflexión final sobre esto y cuáles fueron las lecciones que aprendió. Y al final tendrás una conclusión en la cual vas a hacer un pequeño resumen como si fuera pues un sustento de una tesis, ¿no? Sustentando por todo lo expuesto, por aquellas cosas, aquellos momentos especiales de la vida. Vas a resumir algunas cosas y luego vas a cerrar con una reflexión final potente que deje algo en la mente del lector y que siga pensando en esto como una reflexión, incluso si ya terminó de leer el libro. Aquí tenemos un ejemplo de un esquema. Primeramente, la introducción, ¿no? Presentación de Jane García y su influencia en el mundo de la literatura. Panorama de sus logros y contribuciones literarias. Vamos a la infancia y los antecedentes. Orígenes familiares en una comunidad de amantes de la lectura. Experiencias tempranas que alimentaron su amor por las palabras. Desarrollo y educación en literatura y escritura creativa, momentos reveladores durante sus estudios que forjaron su estilo único. Logros y contribuciones. Publicación de su primera novela aclamada por la crítica, fundación de un club de lectura comunitario que inspiró a jóvenes escritores. Desafíos y obstáculos. Enfrentar la autocrítica y el miedo al fracaso. Lidiar con bloqueos creativos y superar momentos de duda. Momentos clave e hitos. Recepción de premios literarios importantes. Lanzamiento de una serie de libros que cautivaron a una audiencia global. Influencias y relaciones. Profesores y autores que influyeron en su estilo y enfoque. Relación cercana con su abuelo, quien compartió historias fascinantes. Legado y reflexiones finales. Huella duradera en la literatura contemporánea, reflexiones sobre cómo las historias conectan a las personas y la conclusión final, tenemos una síntesis de los momentos clave y el impacto que tuvieron en la vida y la finalización con una última reflexión sobre el poder de las palabras. Nos damos cuenta de que esta estructura es una estructura base que en realidad te muestra cómo es que puedes ir estructurando, cómo recopilar toda la información y tenerla manejada, y a medida que tú irás escribiendo, vas a ir expandiendo muchísimo más, te explayas a la hora de contar, pero tú tienes tu esquema previo que te va a ayudar a tener sobre todo la información controlada. Tienes la información, has sacado, has hecho tus entrevistas, tu investigación, tu recopilación de fotos, información y todo, pues ahora te toca estructurarla y tenerla controlada en un esquema para que a la hora que empieces a escribir no haya puntos, no haya cosas que se queden en el aire. Tú lo que quieres es incluir absolutamente todo aquello que te costó muchísimo recopilar, pues todo tiene que entrar en esta biografía. Y la mejor arma para poder tener la información controlada es un esquema, un mapa mental o la manera, una línea de tiempo, como lo quieras manejar, pero una estructuración previa, una preparación de esto antes de empezar a escribir. El uso de la cronología y los flashbacks. ¿Cómo es que se usa? En realidad la cronología, ¿sirven los flashbacks? ¿Se pueden utilizar en una biografía? Pues sí,
En realidad, la cronología y los flashbacks son una técnica narrativa muy poderosa a la hora que tú escribes biografía. De hecho, cuando tú escribes una biografía, lo lógico es que las fechas, los eventos se den de una manera cronológica, ¿no es cierto? Desde muy temprano en su vida hacia el final o hacia la madurez de la vida de la persona. Y la cronología te permite tener el control de los eventos de una manera ordenada. Al mismo tiempo también te ayuda a ir explorando eventos del pasado en el caso de que utilices un flashback. Y aquí vamos a ver algunas pautas sobre cómo vamos a emplear las técnicas en una manera efectiva. El uso de la cronología. La cronología nosotros ya sabemos que es la secuencia en orden, ¿no es cierto? El orden del tiempo es el orden cronológico, tenemos el control de los eventos desde la más temprana edad hacia la madurez o hacia el final de la vida de la persona. Y en una biografía normalmente se utiliza esto, se presentan los sucesos en un orden cronológico y tenemos pautas para poder utilizar la cronología de una manera efectiva que se entienda. Tienes que mantener la tienes que seguir un flujo natural, ¿ok? Que en la vida del sujeto todos tenemos, desde que nacemos hasta la madurez, tenemos los eventos. Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestro lector a entender. Entonces los eventos tienen que ir ordenados de una manera coherente y cronológica. ¿Para qué? Para que la biografía fluya de una manera natural y no haya ningún momento en el cual el lector diga, me perdí, no entendí, esto sucedió ahora o sucedió antes o en qué año sucedió. Sobre todo recordemos que cuando nosotros hacemos biografía, tenemos que tener el control de las fechas, ¿ok? De las fechas, de aquellos momentos importantes, de aquellos personajes importantes. Los datos en una biografía siempre son exactos. Entonces, el utilizar el tiempo cronológico es un arma muy potente y muy útil para poder tener el control de la historia y poder contarla de una manera correcta. Luego tenemos que destaques los hitos clave en la vida de la persona. Son los momentos más importantes, aquellos momentos en los cuales esta persona tomó decisiones y tiene que resaltarse en la narrativa cronológica. Tú te puedes enfocar en los logros más destacados, en los momentos en los cuales esta persona cambió de alguna manera profesionalmente, emocionalmente, personalmente y en sus hitos profesionales. Todo esto de una manera cronológica, ¿ok? Todo esto narrado de una manera ordenada, por decirlo de alguna otra forma. Luego tenemos acá que los momentos, proporciona un contexto. A medida que tú vas avanzando en la cronología, tú tienes que ir ofreciendo, hemos hablado que tienes que decirle a las personas que están leyendo cuál es el contexto histórico, en qué momento se está narrando, qué cosa era lo que vivía el mundo socialmente, políticamente, culturalmente, cómo es que el mundo estaba en ese momento para que el lector pueda contextualizarse, pueda decir, ok, esto está pasando, pero ¿es por qué? Porque esto sucedió en los años 60, por ejemplo, ¿no? En los 60 se vivía diferente, no existían la inteligencia artificial o cosas como esas, el mail, el celular, no existían esas cosas. Entonces, tienes obligatoriamente que contextualizar al lector para que sepa en qué momento están, en qué momento se están narrando los hechos y pueda entender todos y cada uno de los eventos que estás incluyendo. Luego tenemos acá el uso de flashbacks. Y esta es una técnica muy efectiva, pero hay que saber utilizarla. El flashback no aparece de un momento a otro en la narración. Yo el flashback lo voy a utilizar para empezar. Un flashback, quiero decirlo, de repente no sé si es que todos lo entendemos. El flashback es una mirada hacia atrás, ¿no? Es un salto en el tiempo hacia atrás.
¿ok? Yo estoy narrando en presente y de pronto hay un salto en el tiempo y empiezo a narrar en algún evento que sucedió en el pasado. Por ejemplo, en ficción, pues el personaje de repente está en un momento de tristeza de su vida, algo le ha sucedido, alguna tragedia, qué sé yo, y de pronto está reflexionando sobre su vida y sobre las decisiones que tomó, y de repente algo le recuerda a un momento de su infancia. ¿De acuerdo? Entonces, en la narración de la ficción, yo incluyo esto: fulano se sentó en el sillón de la sala de su casa y observó el azul de la piscina reflejado en la mampara y no sé, y eso le recordó el azul cielo de los ojos de su abuelo. Y de pronto aparece una narración igualita en el siguiente párrafo en letra cursiva. Y es una escena de esta misma persona cuando era pequeño con su abuela o con su abuelo. Entonces, eso es un flashback, ¿ok? Él se contextualiza el flashback, entra el flashback en la narración y luego termina y continúa la narración como estaba antes. ¿Ok? Eso es para que las personas que no entienden, que no saben cómo es que funciona, de todas maneras quería explicarlo para que no quedara ninguna duda. Entonces, nosotros tenemos que el flashback son escenas, son momentos que regresan en el tiempo. Y en la biografía, los flashbacks son herramientas potentes. ¿Por qué? Porque te ayuda a profundizar en la historia pasada del sujeto. Y podrías ahí explorar a mayor detalle algunos eventos de su vida pasada. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Aquí tenemos algunas pautas de cómo es que se abordan los flashbacks. El flashback no aparece así porque a mí se me ocurre, yo quiero hablar del pasado y pum, y nadie entiende si es o no un flashback, porque, ojo, no sirve solamente poner una letra cursiva. No todo el mundo va a entender que es flashback solamente porque lo pusiste en cursiva. Hay formas de incluir el flashback. El flashback, para empezar, tiene que ser relevante para la narración. Tiene que servir para la trama, o sea, para lo que estoy contando, algún evento importante en la vida de esta persona, pues amerita que yo coloque ese flashback para contextualizar ese momento del cual estoy hablando. Entonces, tiene que ser relevante y tiene que aportar información valiosa para el desarrollo de la biografía, sobre todo sobre el sujeto. En segundo lugar, las transiciones deben ser claras. Tú tienes que introducir el flashback con una transición. Tienes que invitar al lector al flashback. Tienes que anunciarle que está viniendo un flashback. Por eso es que cuando yo les daba el ejemplo hace unos segundos, yo contextualicé. Dije, fulano estaba sentado en la sala de su casa, mirando, y el azul cielo de la piscina evocó un recuerdo de su vida de niño, de su abuelo. Ahí aparece el flashback, porque ya lo contextualicé. Ya le dije al lector, por si acaso, esto que viene no está pasando ahorita. Esto es un flashback. Esto ha pasado antes. Yo no puedo de un momento a otro meter un flashback y no decir que lo estoy metiendo. Y eso de poner inicio de flashback, fin de flashback, no. Eso rompe por completo la narración. No lo hagan. Ni en ficción, ni en biografía, ni en nada. Contextualícenlo con una narración, invitando al lector a leer el flashback, diciéndole con palabras dentro de la narración que el flashback está a punto de empezar. Y cuando termine ese flashback, simplemente continuaremos con la narración. No es necesario colocar final del flashback. No, el lector va a entender que terminó ese flashback y va a continuar. El contexto inicial es lo que acabo de decir. Antes de entrar al flashback, tienes que proporcionarle un contexto al
lector. Tienes que decirle que se prepare porque lo siguiente va a venir un cambio temporal. Algo va a pasar, es diferente al tiempo que estamos narrando ahorita. Cambio de tono o estilo. Los flashbacks pueden tener un tono distinto, se narran diferente, visualmente es diferente. Normalmente el flashback tiene un tono de repente de antigüedad, se diferencia de la narrativa con otro tono, es mucho más personal, es mucho más de el protagonista, no tanto como una narración que muestra, sino como algo que hace sentir, que evoca sentimientos, porque el flashback normalmente se incluye. ¿Para qué? Para algún recuerdo, para algún problema, para alguna situación complicada, para algún momento triste, momento muy alegre. Entonces evoca sentimientos siempre. Impacto emocional. El flashback te ayuda a revelar emociones profundas y secretos que afecten al sujeto. Como les acabo de decir, el flashback ayuda muchísimo, es muchísimo más emocional, es más cercano a lo que siente el protagonista o el sujeto. Algo que marcó la vida de esta persona y la voy a incluir en el flashback porque marcó su vida de una manera muy positiva o tal vez negativa. Aquí tenemos un ejemplo de uso de cronología y de flashbacks. Por ejemplo, en una biografía sobre un famoso científico, tú podrías seguir la cronología de sus logros y descubrimientos clave. En el capítulo sobre su época de estudiante, podrías utilizar un flashback para explorar la experiencia en su infancia que lo inspiró a seguir una carrera de ciencia. Este flashback podría resaltar su primera vez observando el cielo estrellado con su abuelo y cómo esa experiencia lo impulsó hacia su pasión por la astronomía. Contextualizando el flashback. El uso efectivo de la cronología y de los flashbacks enriquece la narrativa de la biografía de una manera exponencial y te ayuda a tener el control porque cuando eres ordenado en narrar, tienes el control y brinda la profundidad y el contexto a la historia del sujeto. Aquí tenemos un ejemplo del uso de la cronología y flashbacks dentro de una biografía. Esta biografía se llama Pasos hacia las estrellas, la vida de Ana Fernández. Capítulo Inspiración celestial. La introducción. Ana Fernández, renombrada astrofísica, dejó una marca imborrable en el mundo de la ciencia. Su historia es un testimonio del poder de la curiosidad y la determinación. Cronología. Infancia. Ana creció en una pequeña ciudad cautivada por el misterio del cielo nocturno. Educación. Su pasión por la astronomía la llevó a estudiar física en la universidad. Logros. Ana destacó por su investigación en la formación de estrellas. Ahora tenemos un flashback, la noche estrellada de la infancia. Contexto inicial. Antes de convertirse en una científica reconocida, Ana solía pasar horas en el patio trasero de su casa contemplando el lienzo estrellado que le dejaba sin aliento. Y entra el flashback. Un recuerdo cálido se despierta en su mente. La voz de su abuelo la guía mientras se adentran en el campo en una noche clara. Los ojos de Ana se agrandan mientras observa la vastedad del universo. Su abuelo, con una sonrisa, le señala la constelación de Orión y comparte historias de mitología antigua. En ese momento, Ana siente una conexión profunda con el cosmos, una chispa que la impulsaría hacia su futura carrera. Retorno a la cronología. Ana publica un influyente artículo sobre la formación de sistemas solares.
Su trabajo inspira a jóvenes científicos de todo el mundo a explorar los misterios del espacio. Conclusión, el legado de Ana Fernández ilumina la investigación en astrofísica y sigue recordándonos que incluso las estrellas más distantes pueden inspirar los sueños más cercanos. Entonces, en este ejemplo, el flashback se utiliza para explorar ese momento crucial, ¿no? Ese momento en el cual ella decide, tiene su primer contacto con este tema de la astronomía y pues es algo que la marca su vida de una manera tal que influye en su decisión ya a la adultez, ya hacia cuando le tocó decidir por la carrera, pues decidió por ser astrónoma, ¿no? El uso de la cronología y el flashback ayuda a enriquecer la narrativa al presentar estos eventos de una manera secuencial y también profundizan en la experiencia personal con el flashback, que llega de una manera más personal, ayuda a entender por qué ella tomó esta decisión, cuál fue este momento, te regalan ese momento, tienes un vistazo a lo que ella vivió de niña y eso en realidad acerca muchísimo más al lector a la biografía. Ahora vamos a hacer una actividad haciendo un esquema de la biografía personal, ¿ok? Entonces, con los datos que ustedes han sacado o con las cosas que hemos estado trabajando previamente, estas biografías que ustedes han hecho han recopilado la información, las preguntas y todo esto, van a crear un esquema temático que identifique los temas clave que ustedes planean abordar en esta biografía. Entonces, cada tema tiene que estar respaldado por los ejemplos concretos y las anécdotas relevantes. ¿Ok? Esta es la tarea que van a hacer y la vamos a hacer, la pueden hacer ahorita porque todavía tenemos 30 minutos de clase. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a regresar un poco para que puedan ver cuáles son los momentos, los elementos que hemos ido viendo. Entonces, mejor así. Entonces, aquí tenemos la introducción. Tenemos la introducción, la infancia y antecedentes, desarrollo y educación. Si pueden ir tomando nota para que puedan irlo haciendo. Esto les va a llegar a su correo, pero para que puedan hacer avanzar la actividad ahorita, mejor toman nota. Introducción, infancia y antecedentes, desarrollo y educación, logros y contribuciones, desafíos y obstáculos, momentos clave e hitos, influencias y relaciones, legado y reflexiones finales y la conclusión al final. Entonces, en estos elementos vamos a ir planteando el esquema de nuestra biografía, de la biografía del sujeto que hemos trabajado desde el inicio. Esa misma persona de la cual se sacaron la información, esa misma persona de la cual están trabajando. Entonces van a hacer el esquema bajo este orden, con estos elementos, y van a ir poniendo en cada uno de ellos un ejemplo de algún momento en especial de esta persona, la presentación, en la infancia, en sus antecedentes, cómo fueron, el desarrollo, su educación, todo esto. ¿Ok? Pueden empezar ahorita.
Bueno, yo creo que es suficiente el tiempo, así que me van a poder enviar esto entre mañana, en la mañana y la tarde para poderlo revisar y darles una opinión. Recuerden que la estructura puede variar, pero la idea es que nos hagamos un hábito de tener el orden necesario para poder hacer la biografía y tener el control de la información. Entonces, hagamos esta estructura con los ejemplos, con las situaciones de la vida de esta persona que tengan que ver con esto, el desarrollo, la educación, la infancia, todo esto. ¿Ok? Si queda alguna duda, si tienen alguna pregunta, me escriben directamente a mi correo y lo conversamos por ahí. ¿Ok? Esto me lo tienen que enviar máximo mañana para poderlo revisar y poder conversar de esto en la próxima clase, que es el jueves. ¿Ok? Así que entonces me envían esto mañana para poderlo ver y lo hablamos bien el jueves en la clase. ¿Ok? Seguimos trabajando en esto, así que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase y nos estamos viendo el jueves. ¿Ok? Sí, maestra, gracias. Maestra, una pregunta antes de que se vaya. Sí. ¿Podría recomendarme algún libro de alguna biografía que reúna estos elementos para poder irme ya familiarizando con estos conceptos? Déjame buscar uno. En este momento Ajá. no lo tengo, pero déjame buscar uno y yo te lo mando por correo. ¿Ok? Ok, está bien. Gracias, maestra. Listo, gracias. Sí, bye. Sí, maestra, hasta Buenas mañana. noches. Gracias. Hasta el jueves. Buenas noches.